Nos orgullece mucho que vino a presentar sus obras aquí en Nueva York y representando a Venezuela. Las críticas de su trabajo fueron muy buenas y de verdad que es un grandísimo honor. A lo que hace un tiempo parecía nada más un sueño, nada más una cosa de imaginárselo, y bueno, hoy es una realidad también gracias al apoyo de todos los venezolanos en Nueva York. Quiero compartir con ustedes una historia de la que creo que todos podemos sacar muchas enseñanzas. Cada vez que yo la cuento aprendo algo, ¿no? Y más allá de que muchos puedan pensar de que esta historia trata sobre lápices de colores y sobre pinturas, creo que va más allá. Porque todos los seres humanos tenemos un talento, un don que muchas veces ignoramos. Y no se trata sobre dibujar, sobre bailar o sobre cantar. El don más importante que tiene el ser humano, y que quizás solo lo tiene una vez en la vida, es que todos tenemos la capacidad de hacer la diferencia. Con acciones muy grandes o con acciones muy pequeñas, como darles los buenos días a alguien. Muchos piensan que la vida de un artista es simplemente dibujar, pintar, pero cada artista se define también por sus experiencias. Y mi historia trata de cómo he usado mis pinturas, mis colores, para de alguna manera hacer mis sueños realidad, pintar esperanza, no solo para mí, sino para Venezuela, para nuestra nación, y para, enfrente de la peor situación, poder crear algo positivo. Esta historia empieza cuando era muy pequeño, y lo único que hacía era, bueno, dibujaba en todos lados, ¿no? En la casa, en las paredes, en los cuadernos de mi mamá, en todo lo que yo me conseguía, ¿no? Entonces en el preescolar a ella le dijeron las profesoras, la maestra, oye, el chamo se le da bien el dibujo, debería inscribirlo en un curso, en algo referente, ¿no? Y bueno, mi mamá me inscribe como toda buena madre en mi curso de dibujo, y yo iba ahí todo contento, bueno, sí, vamos a aprender a dibujar y tal. Pero nada más estuve ahí durante 2 semanas, porque si bien me estaban enseñando cosas chéveres, cosas importantes, lo que yo realmente quería era dibujar al Hombre Araña. Total que me salí del curso porque, pana, yo quería dibujar al Hombre Araña, y bueno, como pueden ver, no me lo estaban enseñando mucho. Me salgo del curso y nada, como cualquier niño sigo dibujando por mi cuenta mis superhéroes favoritos, las comiquitas de la televisión. Y entonces, cuando era más grande, bueno, primero yo era fanático del Real Madrid, del Barcelona y tal, de todos estos equipos europeos. Y un día estoy viendo Meridiano Televisión y me encuentro un partido entre Caracas Fútbol Club y Unión Atlético Maracaibo. Y yo, pane, ¿qué son estos equipos? Esta no es la Champions. Entonces me pongo a ver el juego y dije, nada, bueno, si yo soy caraqueño, tengo que ir a Caracas. Entonces nada, al final, fíjense que me acuerdo clarito, ganó el Caracas 1-0 con un gol de cabeza de Ronald Vargas. Y entonces, después yo le digo, oye mamá, me gustaría ir a un partido de estos, no sé, nunca había escuchado a estos equipos. Entonces mi mamá me lleva al estadio y yo veo ahí miles de personas con diferencias políticas, religiosas, raciales, de todo tipo, unidas en una sola voz por ese equipo. Fue ahí entonces cuando entendí que los equipos que realmente nos estaban representando, todos los venezolanos, no eran ni el Real Madrid ni el Barça, sino que era la Vinotinto, eran los equipos del fútbol venezolano. Y inmediatamente lo que hice fue investigar. Bueno, y han habido algunos dibujos sobre esto, alguien ha hecho arte al respecto de la Vinotinto, los equipos de fútbol, y vi que nunca nadie había hecho esto. Yo era un chamo de apenas 14 años, ¿no? Y un día había supuestamente, y que terminaba de estudiar por un examen, y dije, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces dibujé lo que yo veía en el estadio de fútbol, lo que yo veía cuando iba para allá, la gente con los tambores, la gente pegando gritos, la gente gritando los goles. Empecé luego a dibujar a los jugadores de la selección, y a pesar de que tenían muchísimos defectos, obviamente porque no me había metido en ningún curso, no había estudiado para nada de esto, llamaba mucho la atención de los fanáticos porque para ellos era algo nuevo. Nunca habían visto su pasión en un dibujo, nunca habían visto la camisa de su equipo de fútbol en un dibujo, de modo que a pesar de los defectos era algo innovador y que llamaba la atención de la gente. Bueno, yo empecé ahí a contactar medios deportivos, a televisión, a periódicos, y su respuesta era, mira, tú eres un chavo que está haciendo unos garabatos ahí, mira, nosotros tenemos a Edo de caricaturista, o sea, no podemos ponerte, pues. Y yo, bueno, está bien.
¿Qué hice? Me fui a las redes sociales y por ahí cada día ponía todas mis obras hasta que se hicieron tan virales y de tanto fastidiar e insistir a los medios de comunicación, nos dieron una entrevista en Meridiano Televisión, que bueno, fue medio desastrosa porque yo tenía que hacer un dibujo en vivo y se me quedaron los lápices en la casa, total que tuve que improvisar ahí detrás de otra obra, no veía para la cámara porque, ¿sabes? A mí me estaba entrevistando y había un televisorcito abajo que transmitían, entonces yo estaba vacilando ahí para ver cómo estaba quedando la cosa. Eso está disponible en YouTube, si la quieren ver, ahí la pueden buscar. Bueno, después de esta entrevista, todos los dibujos empezaron a llamar muchísimo más la atención de fanáticos, de jugadores, y entonces me llaman para una entrevista en lavinotinto.com. Cuando yo voy para la entrevista, llegamos y tal, y sale el director de la página y nos dice, bueno, ¿y dónde está el señor Óscar Olivares? Chamo de 15 años, ¿no? Bueno, yo soy Óscar Olivares. Me dice, no, pero si me imagino que un señor que hacía eso de dibujo. Bueno, desde ese entonces, a ver, ¿te escucho? Desde ese entonces todas las personas que conozco me dicen exactamente lo mismo que me dijeron ese día. Me dicen, no, bueno, mira, mamá, hay que hacer y tal. Y resulta que me contratan para ser el primer caricaturista en la historia del fútbol venezolano, debutando con la vez que le ganamos a Argentina 1-0 en Puerto La Cruz. Y en ese momento, bueno, yo con toda la algarabía, contentísimo, yo, bueno, soy el primero en esto. Pero entonces algo pasó y es que en las redes sociales, un grupo de personas que yo consideraba, o sea, yo estaba en el estadio de fútbol y los tenía casi que al lado, ellos empezaron a, de alguna forma, criticar los dibujos que yo estaba haciendo, porque ellos decían que era una vergüenza que un chamo de 14, 15 años estaba haciendo unos garabatos sobre su equipo de fútbol, que no tenía ningún sentido que a mí me pagaran por hacer algo tan horrible, y que seguro ya ese chamito de las caricaturas estaba millonario por hacer su dibujo. Bueno, con eso compraba en la cantina, pues. Total que bueno, yo dije, bueno, está bien, si te respondo a estas personas, eso no va a cambiar la forma en que ellos piensan, no va a cambiar lo que ellos opinan. Pero ellos me hicieron entender que yo tenía que prepararme, que yo tenía que estudiar, que yo no podía conformarme con esto, que yo tenía que estudiar y entrenarme a mí mismo para superar lo que yo estaba haciendo. Fue entonces cuando empecé a buscar tutoriales en YouTube, empecé a buscar libros, empecé a prestar atención a la gente que me decía que tenía que hacerlo mejor. Y aquí pueden ver una muestra de cómo en 2 años mejoré mi obra, por ejemplo aquí en el rostro de Juan Arango de 2011 hasta el 2013. Y algo muy importante es que aprendí a dibujar mejor a la Hombre Araña, claro, que era el objetivo inicial. Entonces aquí llegamos a un punto en donde iba al estadio de fútbol y decían, iba a ser el menor de la caricatura, el menor de la caricatura. Los jugadores de la Vinotinto, bueno, eran casi que mis panas, me decían, no, mira, vea, concha, pero le hiciste dibujo a este, y claro, como así hizo el gol, eso como un portero, no lo hace el gol. Sí, bueno. O sea, yo sentía de alguna forma que estaba en el nivel más alto que podía estar dentro de esto de dibujar el fútbol venezolano. Pero la verdad es que estaba completamente en la zona de confort. Porque yo sabía que un dibujo sobre la Vinotinto iba a ser un éxito entre esas personas que me seguían. Entonces, ¿por qué Carrizo iba a estar yo dibujando sobre otros temas? Pero la cuestión es que el ser humano siempre debe buscar algo más grande que aquello que ha logrado. Porque si no nos estancamos y los demás siguen avanzando. ¿Qué dice? Bueno, tomé estos dibujos de Spider-Man, unos de los Vengadores, de la Guerra de las Galaxias, y fui a exponerlos en la Caracas Comic Con, que es un evento sobre cómics que se hace allá. Entonces fui y tal, con mi stand, iba a hacerlo durante 3 días, me iba a exponer a un público nuevo, pero la verdadera intención de esto era ir para allá, vender mis dibujos y comprarme un PlayStation. Eso era todo lo que yo quería, porque nunca había tenido un PlayStation y yo quería jugar FIFA con mis amigos, quería jugar Play, pues. Total que yo voy a hacer Europa en 3 días, no solamente iba a vender las obras, sino que además iba a hacer caricaturas de la gente, ¿no? Entonces hice como 100 caricaturas ahí, nada, salí con la mano que tuve que meter en hielo, y al final cuando sacamos cuenta, nada, tenía el dinero para comprarme el PlayStation. Ya compré un PlayStation 3 usado porque estaba a punto de salir el 4, entonces lo estaban rematando, ¿no? Entonces se lo iba a comprar un pana en el colegio, entonces él me decía, bueno, chamo, y la plata, pues ya saliendo del Comic Con, no vas a comprar. Y bueno, está bien, no. Pero entonces ocurrió algo
que de cierta manera cambió mi vida y que creo que si no hubiese pasado no estaría hoy aquí también conmigo. En primer lugar, no iba a poder tener PlayStation en ese momento. Porque un día, una semana, 2 semanas después, más o menos, de que había ido a la Comic Con, voy saliendo con dos amigos del colegio y nos tocó irnos caminando y 2 tipos en moto nos asaltan, nos amenazan, tenían un arma, una amiga incluso le jalan el cabello, nada más porque estaba asustada y me agarraba la mano. Total que eso fue un momento terrible, yo llegué a mi casa sumamente asustado. Por otro lado, mis amigos en el colegio, en todos esos momentos me decían cosas así como, mira pana, en Venezuela los artistas se mueren de hambre, mira, en este país nadie le presta atención a esas cosas. Entonces yo veía el panorama y todo, absolutamente todo parecía negativo. Yo decía, bueno pana, ¿qué hago? O sea, no sé. Pero fue entonces cuando entendí que mi vida no se podía definir porque me asaltaron, o mi vida no podía, lo que yo iba a hacer con mi vida no podía depender de que en Venezuela no le prestaban atención al arte. La vida no depende de las cosas negativas que nos rodean, sino cómo reaccionamos frente a esas situaciones. Yo no podía controlar que en Venezuela no le prestaran atención al arte, pero sí podía controlar mis decisiones frente a esa situación, cómo yo la enfrentaba, qué tipo de arte hacía yo para cambiar eso. Me di cuenta entonces de que todas las empresas, naciones, todas las personalidades que alcanzan el éxito, que tienen un propósito, han pasado por situaciones críticas antes de descubrir cuál es su propósito en la vida. Y esto lo vemos en todas las historias de la vida real y de ciencia ficción. El Hombre Araña pierde a su tío, Batman pierde a sus padres, Superman pierde a todo su planeta, Simón Bolívar perdió a sus padres, perdió a su esposa, Walt Disney llegó a tener que comer al teléfono y a mí me fastidio esa agarrar el teléfono. Bueno, ya así. Aló, señor Oscar Olivares. El señor todavía va. Sí, soy yo. Mira, es la productora de Lucha Tenis. Y queremos entrevistarlo esta misma tarde. Así que no habían pasado 24 horas que a mí me dijeron que no iba a poder. Yo me estaba tomando esta foto en el set de Lucha Tenis. No pasaron 24 horas. Así que lo imposible solo tarda un poquito más. Y ese poquito más no depende del tiempo, depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestras creencias, depende de entender que creamos nuestra realidad, que creamos nuestra prosperidad. Las oportunidades no están en un país, las oportunidades no están en una empresa, las oportunidades no están en un jefe, las oportunidades están en nosotros, en nuestras capacidades, en lo que hacemos frente a las dificultades. Las oportunidades están en nuestras manos, así como en la luz que está en la arena.